Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir. Os vamos a presentar Memorias del exilio, que es una novela gráfica que combina la memoria histórica y las artes gráficas para contar unas historias de vida sobre el exilio vasco, que son en realidad una historia universal sobre los refugiados infantiles en tiempos de guerra. Es también un homenaje a todas las familias que tuvieron que dejar sus hogares o tomar la decisión de enviar a sus hijos a otros países por su supervivencia. Así, a través del cómic vemos sus dudas, sus miedos, esperanzas y resiliencia al pasar por todas las vicisitudes que conlleva el exilio infantil. Bueno, pues este proyecto no sería posible sin la dedicación de Begoña Garrido y Óscar Gorroño, que tenemos aquí, y quienes desde sus distintas disciplinas han dado vida a esta novela gráfica. Así que comenzamos hablando un poquito de Begoña, que es la causante de todo esto. Es doctora en Estudios Culturales por la Universidad de Reading, donde desarrolló una tesis financiada por la misma institución sobre la vida cotidiana de las mujeres de clases trabajadoras vizcaínas en la década de los 40. Reading está en Inglaterra, ¿vale? Yo no tenía ni idea de dónde estábamos aquí, por si no lo conocéis. Fue precisamente durante las entrevistas para su investigación donde el exilio surgió como un tema recurrente, dada la enorme huella que dejó en las vidas de aquellas mujeres y niños, y su compromiso con rescatar y visibilizar estas historias olvidadas es el motor que dio origen a este proyecto. Y por otro lado, aquí tenemos al artista Óscar Gorroño, que aporta la magia del dibujo. Y formado en Bellas Artes, ha dedicado su carrera a las artes gráficas, ilustrando libros y transmitiendo su pasión por el arte a través de su propio negocio, donde imparte clases de dibujo, pintura y cómic. Era Artenea, ¿no? Estudia Artenea. Estudia Artenea. Gracias. Ahí metiendo cuñas, bien. Bueno, ahí vamos. Juntos han creado una obra que no solo narra hechos históricos, sino que también transmite las emociones y la humanidad detrás de ellos. Muy bien, pues Bego, explícanos un poco más, por favor, cómo surgió este proyecto sobre el exilio. Vale. En 2017 me dieron una beca predoctoral en Inglaterra y en 2019 empecé a hacer entrevistas abiertas, dejando que la gente me contase lo que quisiera de los años 40. Yo buscaba más el cambio de vivir bajo la Segunda República al franquismo, cómo lo habían vivido ellos, pero me sorprendió que muchísima gente me empezó a hablar del exilio. Entonces, como el exilio fue un tema recurrente en muchas entrevistas y que no lo pude meter en la tesis, pensé que merecía un proyecto de divulgación propio. También porque vi que había tenido un impacto emocional muy importante en las vidas de los niños. Y eso, que había que darle más visibilidad. Como en las entrevistas el impacto emocional fue muy fuerte, pues pensé que para estructurar el cómic estaría bien estructurarlo a través de las emociones. Entonces, cada capítulo, el título es una emoción por la que van pasando a lo largo del viaje de ir a un país desconocido, dejar todo, adaptarse y luego la vuelta. En este caso, en el cómic, todos los personajes vuelven porque las entrevistas las hice en Vizcaya en 2019. Entonces, eran personas que ya tenían 90 y tantos años y que habían vuelto. Entonces, por eso el cómic no recoge historias de la gente que se quedó. Y bueno, es una novela gráfica y se inscribe en una corriente cultural que utiliza el cómic para narrar un pasado colectivo traumático y tiene voluntad testimonial, ¿no? Porque recoge testimonios, está basado en las entrevistas y entonces no es un relato autobiográfico, en este caso, como puede ser, por ejemplo, otras a nivel internacional, por ejemplo, Maús, que relata el holocausto de sus padres. Es biográfico porque fueron supervivientes de Auschwitz y es muy interesante para que la historia no se vuelva a repetir. Y esta obra, bueno, para mí es relevante porque, aparte de a nivel internacional ser bastante conocida, se empezó a escribir en los años 80 y luego se acabó de escribir en los 90. Entonces es como una obra pionera en hablar del sufrimiento de un pasado colectivo traumático. Después, Esperaré siempre tu regreso, de Jordi Peiró, habla de un relato biográfico de Paco Aura y entonces narra las vicisitudes de republicanos españoles, primero en su exilio en Francia y después en el campo de concentración de Mauthausen. Y por último, yo creo que hay que nombrar a Paco Roca porque tiene varias novelas gráficas
que nos hablan de la historia contemporánea y sobre todo a mí una de las que más me gustan es Regreso al Edén, porque habla de su propia familia y porque dibuja un panorama muy real sobre la España de la posguerra y dentro de una familia humilde, pues cómo sobrevivían al franquismo, con problemas incluso para acceder a la comida, que estaban obligados a ir al mercado negro y eso entre otros temas que toca la novela. Muy bien, pues muchas gracias, Begoña. Volviendo al proceso de creación de Memorias del Exilio, Óscar, ¿cómo fue... Bego. ¿Cómo fue el proceso de realizar las entrevistas? Pues fue un proceso, el tiempo fue muy corto porque solamente podía realizar las entrevistas en el trabajo de campo, que fueron 3 meses, entonces me hubiese gustado realizar más, fueron 30, pero me hubiese gustado extender un poco más, pero era un tiempo muy limitado. Luego fue difícil, como las personas tenían más de 90 años o por ahí, había que encontrar unas personas que actuaran lo que los ingleses llaman, o bueno, anglosajones, gatekeeper. Una persona como de confianza para la gente mayor y luego que te conozca a ti y que te sirva de enlace, porque no puedes de repente, ¿cómo contactas con personas de 90 y tantos años sin estar en una asociación, ¿no? y sin nada? Pues en esto me ayudó mucho la comunidad local, los vecinos que tenían tiendas, que conocían a gente que había estado en el exilio, me fueron diciendo y luego yo contactaba con ellos, les explicaba un poco el plan y si les apetecía, pues participaban, ¿no? Sin presionarles, porque una de las dificultades es que a muchas personas esto les trajo recuerdos dolorosos y al final no pudieron participar. ¿Y nos podrías explicar brevemente el contexto histórico y cómo arranca el cómic? Vale. Bueno, el contexto es que el exilio es una herida que todavía está reciente en la historia del País Vasco, ya que en el año 37, en solo 3 meses, 32.000 niños tuvieron que ser evacuados a través de las expediciones infantiles. Entonces es algo todavía como pueblo de lo que tenemos que hablar de forma colectiva, porque ha impactado a muchísimas familias, aunque uno no tenga en su familia un abuelo que haya ido, puede que sea el tío abuelo, o si no, en esa familia, si vivía aquí en el año 37, por lo menos tuvo que tomar la decisión de qué hacer. Entonces es algo que todavía está muy grabado en nuestra identidad, porque es nuestro pasado reciente. Y los países que acogieron más niños fueron Francia, Bélgica, Reino Unido, México, entre otros países que fueron acogiendo menos, ¿no? Muy bien, pues ahora esta pregunta sí que es para Óscar. ¿Cómo transformaste las historias en imágenes y en qué recursos te apoyaste? O sea, ¿cómo decidiste el estilo visual, la estética en general, los colores? Bueno, pues cuando nos ponemos en contacto, Bego y yo, tenía efectivamente como claro que ese material era un material muy valioso, la serie de entrevistas que realizó, muy en bruto, porque era muy de primera mano, muy sin mediatizar, sin pasar por filtros ni guionizar. Y luego, por otra parte, la decisión de dividir en capítulos y que esos capítulos fuesen los sentimientos que se iba viendo a través de las entrevistas que iban siendo recurrentes, que iban pasando casi todos los niños pues por los mismos momentos, ¿no? Enseguida vimos que la manera de contarlo tenía que ser una novela gráfica, tenía que ser un cómic, porque el potenciar todo eso con la gráfica, con el dibujo, en un entorno amigable que es la historieta, en el cual todo vale y en el cual se pueden reforzar el mensaje de texto o se puede enriquecer, pues nada, enseguida lo vimos muy claro. A la hora de crear el contexto, son 3 historias que en realidad es como si fuesen una, porque el hecho de que se cuente a través de 3 personajes es un poquito la necesidad de universalizar un poquito el tránsito emocional, la montaña rusa de emociones por la que casi todos los exiliados pasan, ¿no? O que en las entrevistas vio que
que iban pasando la mayoría de los niños. Entonces, sí que es cierto que no es lo mismo los que llegaron a Reino Unido, que pasaron un primer momento un poco delicado, en campamentos, en unas zonas que eran, pues bueno, un poquito rollo muy precario, ¿no? Con tiendas de campaña enormes, rancho, durmiendo en el suelo y tal. No es lo mismo que aquellas que estuvieron en Rusia y que estuvieron acogidas en las casas de niños, que tenían, pues bueno, una educación, unos profesores, había cine y estaban en una sociedad que, bueno, que en aquel momento estaba muy bien, ¿no? La Unión Soviética. Entonces, claro, cada una de ellas tiene sus peculiaridades y cada historia, cada una de las tres historias tiene una atmósfera, tiene un filtro de color que acompaña un poquitín como ese regusto, ¿no? Que transmitía la vivencia de cada uno. Entonces hay la historia de Inglaterra, los que hayáis visto el cómic o los que luego lo ojeéis, veréis que tiene como un filtro frío toda ella. La historia de Francia igual es como la más, digamos, la menos dura. Es un filtro así como un poquito dorado, y la de Rusia vive un momento que en un principio parece que están muy bien, pero luego les pilla la Segunda Guerra Mundial y es terrible, no pueden volver. Y en vez de volver 2 años después, 3 años después, que fue cuando volvió la mayoría de los niños migrados, vuelve casi 20 años después de haber salido de aquí, desconexión total con la familia y demás. Entonces, para, digamos, reforzar un poquitín esa emoción, cada una está ambientada con un filtro distinto. Y luego el arte secuencial, el cómic, al final lo que permite es, jugar un poquito con la línea, jugar un poquito con la estructura de la página, con la composición de la doble página para reforzar cosas, ¿no? Entonces, como dibujante, ya digo, fue una oportunidad preciosa, porque normalmente cuando te enfrentas a un cómic tienes ya un guión, tienes ya una serie de, bueno, primera viñeta tal, plano general, plano americano, se ve el personaje y tal, y esto era a partir del testimonio de primerísima mano de los protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, eso, como experiencia de dibujo, de creación, pues ha sido, yo creo que también un elemento diferenciador, junto con lo que decía Begoña, de el hecho de estructurar. Es un cómic que cada capítulo es una emoción. Entonces, bueno, yo creo que esto hace un poquito el cómic, le dan un toque distinto. Oye, pues muy interesante. ¿Y hay alguna escena o página que consideres especialmente significativa, tu favorita? Esto es como cuando dices un padre a un niño con qué padre... ¿Cuál es tu hijo favorito? Sí. Esto es un poco delicado, ¿eh? No, la verdad es que... O que hayas disfrutado tú. Bueno, había una que me acuerdo que hablando con Bego, me lo estaba contando y yo decía, es que o sea, me estás haciendo la página ya tú, porque me estaba contando un momento de la historia de Antonio, en el que, bueno, es justo Navidades, primeras Navidades fuera, con la familia en mente, y de repente pues hay un cachito que llega una familia a cantar unos villancicos a la casa donde él estaba acogido, y entonces se viene abajo, ¿no? Se desmorona, empieza a recordar, se escapa de casa, entonces se pierde en un bosque, invierno, país desconocido, frío, y esa página la disfruté mucho porque emocionalmente me pareció, bueno, estaba viendo ya, según le estaba escuchando la narración, estaba viendo ya la página y disfruté mucho. Y luego para ser justo con los otros personajes, bueno, hay una página también en Amiens con la catedral de fondo, con las casas más antiguas de Amiens, como el casco antiguo y tal, que también he disfrutado un montón. Y el tema de, pues bueno, también para ser justos y meter a Lucía también, la de la estación, que es una página completa, la viñeta de la estación del metro de Moscú, junto con la primera página de Patria, que es cuando, estando en Rusia, los llevan otra vez y les tienen que volver a exiliar, como un segundo exilio, en unas condiciones, pues bueno, en las que apenas había comida, invierno ruso, tienen que quemar las contraventanas para poder sobrevivir y tal. Esa página también la disfruté mucho por la intensidad narrativa, ¿no? Porque eran momentos como una montaña rusa, ¿no? Una niña que de repente ve la estación de metro de Moscú, que viene de un pueblito de aquí, y de repente ve aquella riqueza debajo del suelo, que era impensable, ¿no? Y ve un palacio, ¿no? Bajo el suelo, pues bueno, también te hace también pasar por distintos momentos, ¿no? Y por momentos eso, que son muy de subidón y muy del infierno más terrible, ¿no?
¿Y qué crees que aporta el formato cómic? O sea, no hay otros cuentos que son pues, un texto grande y un dibujo a una página, ¿no? Pero ¿qué aporta el que sea un cómic? Aquí me pones entre la espada y la pared, ¿no? En Espacio Joker, preguntar qué aporta el cómic, pues lo aporta todo, porque en el cómic se puede hacer de todo. O sea, al final es un lenguaje que te permite hacer todo. Hay que pensar que un cómic se hace, no es un cuadro, no lo haces por lucimiento personal ni para sentirte bien y no sé qué, lo haces para contar algo y pensando en el que lo va a leer. Un cómic se hace para el lector. Entonces, el hecho de jugar con el ritmo, con la contada, con dejar en un momento álgido una página para pasar a la siguiente, el reforzar, o a veces caminos distintos, ¿no? A veces el discurso va por un lado y cuenta una cosa y la imagen cuenta otra, y juntas se enriquecen, y a veces refuerzas con guión lo que estás contando con imagen. Entonces, al final, desde el punto de vista creativo te aporta todo, y luego desde el punto de vista del lector, creo que el utilizar una novela gráfica para contar el exilio vasco, para contar nuestra historia reciente, el momento quizás más terrible de nuestra historia reciente, el más duro, pues al final te permite un acercamiento muy grande, ¿no? Porque tienes la posibilidad de retratar, pues yo personalmente, el puente de Busto bombardeado, toda la zona del ayuntamiento, ver cómo era. De hecho, cuando estaba viniendo aquí, hay un momento en el que llegan... No voy a destripar, no voy a hacer mucho spoiler. Hay un momento en el que llegan los niños y hay padres que no se les ha comunicado, que ellos han solicitado la repatriación, pero no saben que han llegado, ¿no? Y entonces, pues hay un momento en el cual los niños están en un colegio, ¿no? Y entonces hay que mirar, ¿no? Y entonces hay que buscar en archivo cómo eran los colegios entonces, y precisamente de aquí, del Colegio Unamuno, hay unas fotos antiguas, muy parecido arquitectónicamente, que cuando venía digo, ostras, pues si es aquí, ¿no? Durmieron aquí a la... Y luego también eso, ¿no? Que ¿qué aporta? Pues al final el punto gráfico, ¿no? Tiene una película, la puedes recordar, pero una viñeta se ancla en tu memoria. Una viñeta tiene el poder de que, como es un instante detenido en el tiempo, dentro del arte secuencial, una viñeta se te queda grabada. Entonces hay momentos que son muy emotivos, hay momentos que son muy duros, y el hecho de poder darles forma de viñeta, pues desde el punto de vista del lector, pues es muy bonito, ¿no? Creo yo, vamos, ya me diréis, los que os lo leáis, podéis contactar y después de leído me decís, oye, pues que sí o que no. Pues yo que me lo he leído, te puedo decir que sí. Bueno, pues la verdad que detrás de todo esto habrá habido una labor de documentación increíble. Así que si os parece vamos a pasar a un vídeo que recoge fotografías reales de la época y del proceso artístico.
Bueno, pues después de este vídeo, volviendo ya al cómic y a su estructura narrativa, pues ya sabemos que los capítulos están estructurados por emociones, ¿no? Que nos ha comentado antes Óscar. Entonces, Bego, ¿podrías explicarnos un poco por qué los niños son los protagonistas? Bueno, el hecho de que los niños sean los protagonistas fue algo que surgió de manera natural, porque cuando empezaron a contar sus historias en 2019, con más de 90 años, ellos, al recordar 1937, te lo narraban desde los ojos de un niño, porque eran niños en esa época, ¿no? Niños o adolescentes, las personas más mayores. Entonces lo narraban con la emoción y con la inocencia con la que lo vivieron en ese momento, y bueno, y en ese momento que se volvían niños, se sentían también vulnerables a la hora de hacer públicas sus historias. Y por eso las entrevistas, algunas las grabé con una grabadora pero sin imagen, y en otras tomé notas porque había todavía personas mayores que habían sufrido mucho y que no querían pues que otra persona de otra mesa en una cafetería escuchase su conversación, o incluso no sabían si yo les iba a juzgar por la vida que habían tenido. Entonces, bueno, pues sí, los niños fueron los protagonistas, y vamos a decir por desgracia, ¿no? Porque es una herida que bueno, hemos visto que incluso con más de 90 años ahí sigue, por el miedo que pudimos percibir. Y bueno, pues vale. Como era pregunta-respuesta, vale. Sí, perdón. En relación a la importancia del testimonio para la recuperación de la memoria, es importante reconocer la represión que ha existido durante muchos años, porque que exista miedo en 2019 para hablar del exilio infantil no es casualidad, y tampoco es casualidad que le pase a más de una persona, sino que en cierta parte, o en mucha, se debe a la represión que tuvieron que sufrir estos niños y el silencio impuesto por el franquismo, porque cuando los niños volvieron del exilio, sus propias familias no querían que se identificaran a sus hijos como los hijos de los rojos, porque tenían miedo a ser marginados y que fueran señalados y que pudiesen tener más represalias, como pudieron tener, por ejemplo, los que volvieron de la URSS. Al tener una educación soviética, pues ya se asumía, ¿no? Aquí el gobierno franquista asumía que eran todos comunistas, que iban a traer unas ideas revolucionarias, y entonces estaban muy controlados. Por si acaso se reunían, se asociaban, o incluso sus cartas eran interceptadas cuando escribían a sus familiares desde la URSS, pues a ver qué tipo de información les daban a los familiares. Y aquí les iban a visitar a sus casas, en algunos casos en los que yo he entrevistado. Claro, me hubiese gustado hacer más entrevistas, hice 30 porque era el tiempo que me daba la universidad, pero claro, veo que esto da para mucho más, ¿no? Porque esto al final es simbólico, 3 historias, pero al final hablamos de más de 40.000 personas que salieron aquí en muy pocos meses, ¿no? Cuando la guerra se intensificó en el Frente Norte. ¿El testimonio es siempre veraz? Bueno, pues eso no importa, porque cuando hablamos de historia oral no importan tanto los datos, los hechos, las batallas, los números, sino cómo lo vivió la gente, ¿no? El testimonio, eso desde el punto de vista de las emociones, de cómo fue su vida posteriormente, si se vio marcada, si el exilio de alguna manera les pudo ayudar o no. Entonces, por ejemplo, el hecho de saber un idioma, sí que es verdad que recalcaron que les había ayudado luego muchísimo a la hora de encontrar trabajo, porque en los años 40, personas de clase trabajadora, ¿quién sabía un idioma? Si el analfabetismo era una tasa altísima, ¿no? Sobre todo entre mujeres, y vinieron muchas mujeres de Francia sabiendo hablar en francés, y eso les abrió las puertas del mercado laboral. Entonces, bueno, al final la gente también intenta ver la parte positiva, ser agradecida con las personas que les acogieron en Francia, por ejemplo, pero sí es importante que recuperemos estos testimonios, aunque sea para una reparación moral,
antes de que ya no quede ninguna de estas personas, ¿no? Reparación moral tanto para ellos como para sus familias, porque la represión se extendió mucho en el tiempo. No nos referimos a la guerra civil, sino a lo que vino después, ¿no? De la dictadura franquista. Entonces, por ese silencio que fue impuesto por el Estado, pues ahora mismo necesitamos hacer como una terapia de grupo, ¿no? Hablar de cosas de las que no hemos podido hablar durante un tiempo para sanar estas heridas. Bueno, seguro que me dejo aquí un montón de cosas, ¿no? Bueno, eso, pues que tenemos que reflexionar sobre la solidaridad, las familias que se acercaban, por ejemplo, a las fronteras y a los puertos, como en Francia, porque es lo que estaba más cerca, y acogían tanto a niños como a veces a mujeres y niños o a familias completas, que también se dio, como en el caso de Martina, que vemos en el cómic. Entonces también, por una parte, muestra la esperanza, la resistencia y la solidaridad internacional en momentos de máxima vulnerabilidad, y también, claro, muestra pues que es una herida que tenemos que hablar y que ir sanando para una reparación moral, porque otro tipo de reparación ya hoy en día no creo que se vaya a hacer, ¿no? Una reparación como económica o otro tipo de reparación ya lo veo muy complicado. Bueno, ya está. Bueno, pues ya estamos llegando al final, no os preocupéis. Y nada, queremos detenernos a expresar nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento a quienes han hecho posible que esta novela gráfica exista, ¿no? A los participantes de las entrevistas, que son los protagonistas de toda la novela gráfica, y a sus familiares, los que han puesto en contacto a Bego y a Óscar con todas estas familias. Y bueno, pues sus voces y sus recuerdos, sus vivencias son el corazón de esta obra, y que en un principio, si no se hubiera recogido, a lo mejor hubieran quedado historias olvidadas y nunca se hubieran conocido. Así que es una gran labor lo que se ha hecho aquí. Han puesto palabras a los silencios y han llenado los vacíos que durante años han quedado en las sombras de nuestra historia. Y claro, es muy importante que llegue esta novela ahora, porque muchas de estas personas que han vivido estas situaciones ya son muy mayores, algunas ya no están. Entonces también es como un modo de homenaje a todas ellas. Y queremos que este libro, pues eso, efectivamente sea este homenaje, esta memoria y su legado. Entonces, cada testimonio nos recuerda que la historia no es solo una sucesión de eventos, sino que es un mosaico de vidas, o sea que todas están unidas entre sí, emociones, luchas, todos tienen que ver algo con la vida de los demás, ¿no? De sus familiares. Seguro que han contado estas historias en casa, y también los hijos como que viven de estas memorias. Y también nos enseña que al recordar estamos construyendo un puente entre las generaciones para que estas vivencias nunca se pierden ni se olviden. Por eso es tan importante tenerlo impreso. Entonces, bueno, una pregunta para Óscar. ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes conecten con esta parte de la historia? Bueno, esta diapositiva que tenemos detrás, que dice gracias, me parece súper importante. De hecho, creo que es labor nuestra agradeceros el venir aquí, el esfuerzo que hacéis por estar aquí, por escucharnos y por interesaros por este cachito de historia que hemos intentado recuperar. Gracias es digamos, hablando de emociones, es la emoción que más se repite en las entrevistas que hemos podido comprobar. Gratitud hacia el país que les acoge, gratitud hacia la familia que desinteresadamente decide poner un plato más en la mesa, buscar un sitio para colocar un jergón, y durante esos años tan difíciles estar ahí, ¿no? Entonces creo que por nuestra parte, por parte de los entrevistados y hacia vosotros también, el tema gratitud creo que es la mejor manera de despedir esta presentación. ¿Cómo hacerlo interesante para los jóvenes? Este cómic surge por la necesidad de establecer un puente intergeneracional, porque eso que ha pasado, que puede parecer lejano para un chaval de 14 años, porque igual resulta que exilio le suena más a Ucrania que a su propia historia, queríamos recuperarlo, ¿no? Uno de los intereses de Bego era que no se perdiese eso, ¿no? Que ese bisabuelo que no iba a tener la oportunidad de contarle a su bisnieto lo que él vivió, que por lo menos hubiese una obra física, un cómic atractivo para estas nuevas generaciones, que contase de una manera fiel lo que se vivió, ¿no? Y hacerlo extensible a
todos y cada uno de los niños exiliados. Entonces yo creo que por el feedback que estamos teniendo de la gente que, bueno, pues que ha decidido pues regalar cultura, que ha decidido leerse este cómic o echarnos una mano para visibilizar esta etapa de nuestra historia reciente, pues bueno, el hecho de utilizar la viñeta lo hace como mucho más fácil, ¿no? Quizás si lo hubiésemos ofrecido en otro formato, pues esa generación de niños, adolescentes, pues igual no se hubiesen asomado, ¿no? a recuperar este cachito de la historia. Entonces, bueno, pues de nuevo agradeceros este ratito que habéis decidido pasar con nosotros y nada, pues si queréis podéis echar un vistazo al cómic o si tenéis cualquier pregunta podéis acercaros ahora de que acabe la presentación y charlamos un poquito. Gracias. Y nada, ya la última pregunta que quería haceros, artistas, ¿cómo lo relacionamos con la necesidad de recuperar la memoria histórica y con los hechos presentes? Bego, Óscar. Bueno, creo que no solamente es algo que esté pasando con el franquismo, vemos que ahora la gente joven está haciendo los memes en TikTok, ¿no? Que parece que es como un chiste, y creo que eso es un problema porque no conocen su propia historia. Y al final es la frase está hecha que el desconocimiento de tu historia o de la historia lleva a repetir los mismos errores. Lo hemos visto también, por ejemplo, en Alemania, que ahora está surgiendo otra vez la extrema derecha y están hablando del nazismo diciendo que Hitler era un comunista. Entonces, claro, son cosas que si no tenemos testimonios y no podemos sentir empatía por esas personas que sufrieron en esa época, no vamos a poder verlo como algo preocupante como ciudadanos e intentar frenarlo, ¿no? Nos vamos a quedar como inactivos. Y sin embargo, yo creo que podemos tomar una posición mucho más activa frente a ese tipo de ideologías, pues que son racistas, que no respetan los derechos humanos, ¿no? Porque al final lo hemos visto desde que quieren recortar los derechos de las mujeres, también los derechos de las personas trans, bueno, la comunidad LGTBI, pues nada, ¿no? Como si no existiera. También, por ejemplo, estamos viendo Donald Trump, que acaba de volver al poder en Estados Unidos, cómo está deportando a los inmigrantes por el mero hecho de haber llegado al país de forma ilegal, aunque no hayan cometido delitos en Estados Unidos. Les están deportando esposados de pies y manos. Entonces, bueno, pues es muy importante recordar atrocidades que han pasado es que ni siquiera hace 100 años, ¿no? Porque es la historia de nuestros abuelos. O sea, ¿cómo podemos olvidar lo que ha pasado hace 80 años o si es que tampoco hace tanto tiempo? Uh-huh. Y es muy importante porque si no vamos a poder evitar que el ciclo se repita. Óscar, ¿quieres decir algo? Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? La reflexión de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Parece que en este caso, ¿no? En el caso de nuestra historia reciente, estamos viendo, ¿no? Que enseguida se nos olvida, ¿no? Y luego, efectivamente, el ascenso de la ultraderecha a nivel europeo, ¿no? No solo es Alemania, sino que está volviendo. Es un poquitín eso, ¿no? Es como la sensación de que tolerar la intolerancia es acabar con la tolerancia, ¿no? Y al final el utilizar un sistema democrático para promover mensajes de odio, pues es un tema muy muy delicado, ¿no? Y que tristemente parecía que no se iba a volver a dar, o no en nuestro primer mundo, o no en Occidente, pero que bueno, estamos viendo que tristemente surgen, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante eso, poner el acento en lo que es memoria histórica y bueno, y me gustaría acabar esta presentación no en el punto más bajo, ¿no? Que parece que nos estamos yendo a los infiernos, sino bueno, acabarlo con un mensaje de esperanza, que yo creo que bueno, que la labor que se está haciendo en este mundillo, en el mundo de la novela gráfica, del cómic, de la memoria histórica, ¿no? Que bueno, que parece que vuelve a estar en auge hoy en día, pues bueno, pues intentar eso, ¿no? Poner ahí el acento y nada, y agradeceros de nuevo. ¿Vale?
Pues nada, ya ahora sí estamos acabando. ¿Vale? Ya no hay más preguntas a los intervinientes. Nada, este cómic nos invita principalmente a mirar al presente y a recordar que el exilio no es solo una historia del pasado, como han dicho Bego y Óscar, sino una realidad que aún afecta a millones de personas en todo el mundo. Entonces, queríamos reconocer estas historias que nos impulsa a construir una sociedad más justa y comprometida, donde las experiencias del pasado nos guíen hacia un futuro más consciente y solidario. Y para acabar, de verdad, meto una cuñita que Begoña me va a matar. Sí. Bueno, simplemente, nosotras somos amigas desde la facultad, nos conocimos en la universidad. Nos presentó Guiomar, que está aquí en la primera fila. Y entonces, cuando la conocí, pensé, esta chica tiene algo, porque lo primero que dijo, hicimos audiovisuales, ¿no? Y dijo... hola, me llamo Bego. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Vamos juntas a la videoteca? Fenomenal. Nos vamos, sacamos el listado de pelis. ¡Qué interesante! Me voy a apuntar todas y voy a ver todas. Y digo, espérate. Esto era en la Complutense en Madrid. Podía haber 4.000 películas en VHS. O sea, qué locura. Bueno, entonces pensé, esta chica tiene algo. Al menos interés por saber tiene. Y ahora es doctora. Entonces, ya quería recalcar solamente 3 cualidades que tiene. Me vas a matar, lo siento. Luego no me tires los pinchos a la cabeza. Pero una, muy trabajadora. O sea, gracias a su constancia se ha ido a Portugal, a Irlanda, a Inglaterra, aquí también. O sea, se ha sacado una tesis con muchísimo esfuerzo. Época de la pandemia, todos la habéis vivido, sabéis lo que es estar en casa encerrados. Pues ella además estudiando, vamos, muy duro, ¿no? Se buscó a Óscar, la verdad que fue una maravilla que te encontrara en el camino, y porque, madre mía, qué bonitos los dibujos, ¿no? Pues muy trabajadora, o sea que vais a encontrar un material muy bueno, con muchísima documentación, muy trabajado. La segunda cualidad es una muy preciada hoy en día y que es un poco escasa, saber escuchar. O sea, en realidad este cómic no iba a nacer, nació porque supo escuchar todas esas historias que estaba utilizando para su tesis y en realidad ella estaba preguntando sobre el tema de las mujeres en los años 40, o sea, un tema que no tenía nada que ver y por su capacidad de escucha se involucró tanto en el tema que sacó todas estas historias del exilio y cuando quedábamos en mi pueblo para hablar del tema, de verdad que era emocionante saber, o sea, todas las historias que iban surgiendo de aquí. Y ya la última de todas es detallista, no me pegues, porque, bueno, aparte que como amiga es una pasada, lo vais a ver en el cómic, hay muchas historias que cuentan cómo se comunicaban los exiliados en Rusia, por ejemplo, mandaban cartas a otro país intermedio en el que cambiaban los sellos para que no vieran que era de este país, para mandarlos ya a España. Bueno, pues hubo algunas cartas que se perdieron y aquí la señorita fue al archivo de Alcalá de Henares y ¿qué hizo? Recogió esas cartas y las entregó a la familia. O sea, eso es súper emocionante. O sea, que no es que sean historias del pasado, es que es realidad viva y pura y presente. Entonces, si no tuviera estas 3 cualidades, de verdad que este cómic no habría salido a la luz ni se habrían rescatado tantas historias que a lo mejor a tanta gente le ayudan a sanar ese pasado. Entonces, solo quería daros las gracias por haber venido y concluimos la presentación. De verdad que vais a encontrar un material muy bueno, muy interesante, muy emocionante, o sea, yo me lo he leído, es que se me caen los lagrimones y os invitamos a tener un momento más distendido, con una charla más informal, firmar los libros que queráis y muchas gracias por este tiempo y por aguantarme, que tengo una verborrea increíble y es que ricasco.